Hola, hola, una vez más, otra vez yo por acá. Y el día de hoy no les voy a enseñar a hacer el vestido que traigo puesto porque ya lo vieron en mi tutorial anterior. El día de hoy vamos a hacer, a partir de los moldes de la blusa de este vestido, vamos a hacer otra blusa. Y es esta que están viendo acá. Es una blusa muy bonita que sale del mismo patronaje del tutorial de este vestido. No les grabé el patronaje nuevamente porque pues no tiene sentido grabarlo. Simplemente ahorita con los moldes ya con los que corté les voy a explicar qué fue exactamente lo que hice. Así que espero que lo vean todo hasta el final. Y deben quedarse a verlo hasta el final porque les voy a enseñar a colocar la cremallera de una manera que nunca antes la habíamos hecho. Bueno, les voy a explicar acá en cuanto al patronaje cuáles fueron las modificaciones. Acá tengo los moldes del vestido, que son estos que estoy tomando en mi mano, y estos de acá son los moldes que saqué para la blusa. Les voy a empezar a explicar las diferencias en cuanto al patronaje. Por ejemplo, en el delantero está básicamente igual, solo hay una diferencia y es que en el radio de busto, en vez de entrar 1 centímetro, entré 1,5 centímetros. ¿Por qué 1,5 centímetros? Porque la tela que voy a utilizar es popelina y al esta ser licrada me permite entrar 1,5 centímetros. ¿Listo? Para dar mejor forma. En cuanto al costado del delantero, la diferencia es exactamente la misma que en el radio de busto entre 1,5 centímetros. ¿Listo? Por eso se ve la curva un poco más grande. En el hombro conservé el centímetro de costura, ya que en el vestido no tenía centímetro de costura en el hombro. El largo está exactamente igual. Y en esta blusa la mayor diferencia radica en la espalda. Entonces acá en el centro de la espalda, como pueden ver, en el del vestido tenía un pedacito que bajaba de la cintura hacia la cadera. En la blusa no tengo ese pedacito porque llega hasta la cintura únicamente. En el costado del vestido obviamente llevaba un pedacito de la cintura hacia abajo y se iba en diagonal hacia el costado. En el de la blusa no, fíjense que acá está el piquete de la cintura y únicamente tiene margen de costura. En el hombro del vestido no llevaba margen de costura, en cambio en el de la blusa sí debo dejarle el margen de costura. En sí, esas fueron las modificaciones que yo hice para sacar mi blusa. Entonces, si ustedes no han hecho el vestido porque sencillamente no les gustaba el vestido como tal, pero la blusa sí les gusta, entonces vayan a ver el tutorial del vestido y vean el patronaje y teniendo en cuenta estos datos que les acabo de dar acá, pues hagan las respectivas modificaciones para que logren sacar su molde de blusa. Y aprovecho la oportunidad para decirles que de un patronaje, de una prenda, pueden sacar múltiples diseños. Fíjense que de acá nos salen no únicamente el vestido y la blusa, sino nos salen muchas otras blusas y muchos otros vestidos. Vamos a iniciar el ensamble organizando nuestras piezas. Entonces vamos a tomar acá, estas dos piezas son las de costado y las que están sobre la máquina son las del centro. Ubico que me quede derecho con derecho de tela, teniéndola así, este lado es el derecho, entonces lo ubico que me quede también derecho con derecho. Simplemente coloco un alfilercito para fijar cada pieza en cada lado y digamos que la reservo en un ladito para ahorita acomodar y poder coser. Es importante hacer este proceso antes de empezar a coser para organizar nuestras piezas. Esta otra entonces la volteo, me queda con el derecho hacia arriba y repito el proceso ubicando los costados. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque digamos que la tela tiene un derecho y un revés. A veces algunas telas, este derecho o este revés no se identifica muy bien, pero hay momentos en que sí y realmente pues debemos coser derecho con derecho. Entonces acá simplemente nos ocupamos de organizar muy bien estas piezas para empezar. Bueno, ahora acá entonces fijándonos que coincidan los piquetes del centro con el piquetico del costado, acá por ejemplo en la parte del busto, en la parte del radio de busto y en la parte de la cintura vamos a colocar acá alfilercitos y vamos a empezar a coser. Recuerden que siempre dejamos la pieza curva por encima, que en este caso pues es el costado, y esta va a darnos la pauta o es la que nos guía para coser dando la forma. ¿Listo? Empezamos, más o menos ahí calculamos o pues
miramos bien que la pieza de abajo esté iniciando ahí donde vamos a poner la aguja, bajamos la aguja, hacemos retroceso, se va a coser a 1 centímetro de costura y siempre es importante acomodar que los dos orillos de tela coincidan perfectamente. Hacemos retroceso para iniciar y cosemos. Estoy utilizando una aguja número 75, la puntada está en 2,5 y el hilo que estoy utilizando es calibre 120. Listo, acá vamos cosiendo dando la forma de la pieza de encima. Entonces a tramos cortos hacemos costura, siempre bajamos la aguja y continuamos. ¿Listo? Que esa costura debe quedarnos toda parejita y siempre a 1 centímetro. Si es de pronto un poco complejo para ustedes coser piezas curvas, pueden hilvanar primero con aguja e hilo a mano y luego sí pues pasarían ya a coser con la máquina. ¿Listo? Profundizamos el piquete del radio de busto y hacemos más piqueticos sobre toda esa línea de costura curva que acabamos de hacer. Y por si este video lo llegase a estar viendo algún principiante, miren, coloqué muchos alfileres, no pasa nada que usemos alfileres siempre y cuando ellos tengan la punta buena, ¿sí? Porque si no tienen buena la punta, pues nos pueden dañar la tela. Acá coloqué tantos alfileres como sean necesarios para hacer que las dos telas queden bien alineadas, que case una perfectamente con la otra. Y en este lado, pues empecé por la parte de abajo. Si hay algún principiante viendo este video y quisiera que hiciera videos enfocados para ustedes, porfa déjenme en comentarios. Acá termino de coser, siempre llevando la misma distancia de 1 centímetro de la aguja hacia afuera, cuidando siempre que las telas estén alineadas y voy despacito hasta llegar a la parte final. Retiramos todos los alfileres y hacemos piqueticos por toda la parte curva. De igual manera como hicimos esto, vamos a hacer la otra pieza para que nos quede tela y forro listas. Bueno, ahora tengo acá centro y costado de espalda. Mi espalda va a salir partida en 4 partes y voy a repetir el mismo proceso que hice con el delantero de ubicarle a cada piecita según corresponda. Entonces en este caso pues sería el costadito. Tomo uno, lo coloco derecho con derecho, lo separo, coloco un alfilercito para que no se me vayan a confundir las piezas y las otras dos piezas, entonces ellas están con los derechos hacia la máquina, simplemente tomo una con la otra y ya me quedan derecho con derecho. ¿Listo? Hacemos este proceso con las 4 partes y también debemos hacer tela y forro. Bueno, entonces acá les muestro la costura algo rapidito porque pues esto no tiene ciencia, simplemente es empezar a coser desde la pieza del centro, que es pues la más corta y fue la que coloqué en este caso por encima. Entonces hago retroceso para iniciar, coso derechito hasta el final y hago retroceso. Esta sería una de las partes de la espalda. Acá en el centro iría el cierre y voy a coser rapidito la otra que conformaría la espalda completa. Entonces teniendo ya esta lista hago lo mismo para el forro. Vamos ahora a unir por hombros. Tengo la espalda con el derecho hacia arriba y le voy a ubicar el delantero con el derecho hacia abajo, es decir que quedan enfrentados. Acomodo los hombros y voy a coser acá a 1 centímetro. Esto lo hago tanto en la tela como en el forro. Realizo la costura haciendo retroceso para iniciar y para finalizar. Este paso que sigue es embonar el escote. Entonces tengo acá una de las blusas, que bien sea la de la tela, entonces la coloco con el derecho hacia arriba. Ya obviamente tengo unidos los hombros y tengo abiertas las costuras de unión de los hombros. Le voy a colocar la otra pieza que digamos que sería el forro y la coloco derecho con derecho. Acomodo las uniones de costura de los hombros y allí pues me fijo que queden perfectas. Listo, hago lo mismo en los dos hombros y la idea sería empezar a coser desde la espalda, pasando por todo el delantero y regresando a la espalda nuevamente. Las uniones de costura las vamos a direccionar tanto en espalda como en delantero hacia el centro. Bueno, como ustedes saben, a mí me encanta usar alfileres para que todo me quede debidamente acomodado. Empezamos desde la espalda a 1 centímetro de costura, hacemos retroceso para iniciar. Cuando vamos a voltear de la espalda hacia el hombro, bajamos la aguja, levantamos el prensatelas, giramos la tela y seguimos la costura siempre manteniendo el centímetro del margen de costura que le dimos. Acá en el delantero lo mismo, bajamos la aguja, nos fijamos que mantengamos el centímetro de costura, volteamos,
direccionamos uniones de costura y acá me pasó algo, ¿sí? Resulta que se me volteó la tela de abajo y yo no me di cuenta. Entonces, esto les puede pasar a ustedes. Lo que hago es simplemente tener presente que voy cuidando esos detalles y pues si hay que desbaratar, desbaratamos. Es algo normal, simplemente que lo hacen con mucho cuidado. Teniendo ya acomodado perfectamente, entonces retomamos la costura desde donde la dejamos o desde donde desbaratamos. Ahí no hay necesidad de hacer retroceso, simplemente unas puntaditas atrás nos montamos sobre la costura y continuamos. Revisamos nuevamente que sí esté bien acomodada, direccionada la costura hacia donde debe ir y cosemos. Bajamos la aguja porque ya llegamos a la parte donde hay que voltear, volteamos y continuamos la costura. Y he aquí la razón de por la que yo siempre les repito, fíjense que las dos telas estén bien alineadas en los bordes, que coincidan perfectamente, porque puede pasar estas cosas. Listo, llegamos al final de la espalda, entonces terminamos. Y aquí hago un piquete para cortar las telitas del margen de costura de donde queda un ángulo cuando volteamos de la espalda hacia arriba o del escote delantero hacia arriba, ¿sí? Cortamos ahí a 45 grados para que las telas permitan que se direccionen hacia donde deben ir. Fíjense que ahí entonces se ve el corte y la parte de la tira de la blusa como tal se direcciona perfecto las dos telas, tanto tela y forro, y lo mismo el escote. Acá en el delantero repetimos el proceso, cortamos en diagonal o a 45 grados sin ir a pasarnos de la línea de costura. Hacemos lo mismo en los dos lados y así podemos entonces ya traernos el forro hacia atrás para hacer el tumbe de costura o bueno, no sé cómo ustedes le digan a esto, porfa coméntenme en comentarios porque a veces yo quisiera utilizar términos que todas pudieran entender. Fíjense, ahí ya puedo separar las telas, ¿sí? Una para un lado y la otra para el otro, puesto que una es tela y la otra es forro. Voy haciendo esto y me voy fijando que las uniones de costura hayan coincidido perfecto. Fíjense, todo me quedó perfecto, afortunadamente, porque lo hice con calma, sin afanes y siempre pues teniendo en cuenta todas las recomendaciones que les doy. Acá entonces el paso a seguir es planchar, ¿sí? Vamos a planchar abriendo la blusa, ¿sí? Dejamos a un lado tela, a otro lado forro y planchamos muy bien direccionando la unión de costura hacia el forro, ¿sí? Es importante que las costuras de unión del centro delantero y el costado delantero se direccionen hacia el centro. Lo mismo las de la espalda, ¿bien? Bueno, ahora les quiero mostrar acá un poquito el proceso de cómo es tumbar la costura. Tumbar la costura significa direccionar la unión de dos telas hacia una de esas telas y coser sobre esa tela donde se dirigió la unión de costura, en este caso sobre el forro. Acá en la esquina, podríamos decirlo así, no vamos a pasar derecho, sino vamos a llegar, ahí paramos, hacemos retroceso, levantamos el prensatelas y saltamos un poco la puntada, es decir, la aguja también estaba arriba, y nos pasamos a la otra pieza, en este caso pues sería el costado, ¿sí? Acá seguimos cosiendo, al iniciar hacemos retroceso, continuamos la costura, pasamos por el hombro y ya vamos a llegar al delantero. Cuando llegamos nuevamente acá que se forma una esquina, lo mismo, repetimos el proceso, paramos ahí, hacemos retroceso, levantamos aguja y prensatelas y nos pasamos como tal al escote del delantero. Y quizá ustedes se pregunten, bueno, ¿y por qué hay que parar ahí en esas esquinas o en esa unión de costado y centro? ¿Por qué no continuar simplemente cosiendo y ya? La razón es simple, porque recuerden que momentos atrás hicimos unos piquetes para separar esas dos piezas y que cada una tomara la forma que debía ser. Si nosotros continuamos cosiendo de forma recta simplemente porque debemos tumbar la costura sin importar la pieza que sea, estaríamos como perdiendo la funcionalidad del piquete que hicimos anteriormente y de cierto modo forzaríamos a que las piezas de tela quedaran como unidas por esa puntadita y quizá la pieza, digamos, del costado no se vería con la forma que debe verse, que es marcando ahí un ángulo y luego sale esa pieza. Bien, entonces espero que la explicación haya quedado clara.
así entonces quedaría terminado el proceso de tumbe de costura. Ahora sí podemos direccionar el forro hacia el revés de la blusa. Cortamos acá los hilitos de la costura de las esquinitas o de las uniones del centro y del costado. Recuerden que en el interior de la blusa también hay esos hilitos, hay que cortarlos. Acomodamos muy bien. Vamos ahora a embonar las sisas. Entonces tenemos acá la sisa abierta, ¿sí? Y vamos a hacer que esta tela, este derecho de tela se junte con este derecho de tela de acá. Entonces abrimos acá nuestra pieza y como es muy angosto el espacio, lo vamos a hacer de esta manera, ¿listo? La idea es que juntemos, así como está acá, vamos a juntar el derecho con el derecho. ¿Listo? Entonces acá como que introducimos un poco, esta parte se introduce, ¿listo? Y acá simplemente vamos a hacer que esto coincida perfecto. Vamos a empezar a coser desde acá, por ejemplo. Acá hacemos que esto coincida. Listo. Y vamos a coser esta tela con esta otra. ¿Listo? Entonces, seguimos juntando acá y esto queda dentro. Nosotros vamos a coser en dos partes. ¿Listo? Esto de adentro debe quedar allá bien guardadito. Y acá es donde dice uno para qué planché si se iba a volver a arrugar. Pero no, hay que hacerlo porque si no entonces queda feo. Entonces hay que planchar. Listo, entonces voy a empezar a coser desde acá. Empiezo la costura haciendo retroceso y siempre conservando el centímetro de costura. Acá coso con cuidado porque si se fijan pues es una parte semicurva, entonces yo debo darle la forma con mis manos, voy llevando la tela para que se cosa de la manera correcta. Hago retroceso y ya me quedó ahí hecha una parte. Debo hacer piquetes para lograr que la pieza voltee bien. Entonces retiro los alfileres, saco esa parte que acabé de coser y miren, la unión del hombro me quedó perfecta. Entonces ahora repito el proceso pero con este otro lado. Entonces devuelvo un poquito de tela, ¿sí? Así tal cual como me ven que lo hice, y acomodo las dos telas que debo coser para poder terminar de cerrar la sisa. Alineo muy bien las telas y coloco los alfileres para fijar las telas aquí. Entonces acá halo un poco la parte que ya está cosida para poder ver dónde quedó mi costura anterior. Y una vez ya puedo ver esta costura, entonces vuelvo a la máquina, bajo la aguja justo sobre esa costura, hago retroceso nuevamente, guardo muy bien la tela que está quedándome por dentro y termino de coser para cerrar la sisa. Siempre me fijo que mi costura me quede de ancho de 1 centímetro, que estén perfectamente alineadas las dos telas en los orillos. Hago retroceso para finalizar, hago los respectivos piquetes para que la tela pueda voltear de mejor manera, reviso que todo haya quedado perfecto. Y acá también puedo hacer tumbe de costura, entonces direcciono la unión hacia el forro y coso un pedacito empezando por el delantero hasta donde me permita llegar y otro pedacito empezando por la espalda también hasta donde me permita llegar. Vamos a cerrar por costados, entonces yo tengo acá acomodada mi blusa, está al derecho y tengo acá juntos los dos costados. Acá está la sisa, espalda, delantero, y lo que voy a hacer es tomar abriendo, ¿sí?, cada pieza de manera que me queden derecho con derecho, ¿sí? Entonces en este lado me quedaría el forro y en este otro lado me quedaría la tela. ¿Listo? Acá hago que coincida muy bien la unión, direccionando la unión de costura hacia el forro, en este caso hacia la izquierda, y coloco un alfiler acá para poder coser. Y acá simplemente coso esta parte. Entonces voy a empezar haciendo retroceso, costura de 1 centímetro, y hago retroceso también para finalizar. De la misma manera hago el otro lado. Entonces acá retiro mi alfiler y lo que voy a hacer a continuación será cerrar el largo total de la blusa, y nunca lo habíamos hecho de esta manera. Hoy vamos a probar una nueva manera de hacerlo
Y para ello vamos a dejar doblado acá en el centro de la espalda el centímetro de costura en el que vamos a coser la cremallera. Esto lo doblamos hacia adentro con la plancha. Ojo, acá puede que necesiten doblar de pronto más del centímetro. Si ustedes al medirse la blusa les sobra un poquito más del centímetro, pues doblan un poquito más, ¿sí? En este caso a mí está perfecto mi molde y únicamente debo doblar el centímetro. Eso lo hago en los dos extremos, o sea, en los dos centros de espalda. ¿Listo? Teniendo esto doblado así, puedo abrir la blusa y colocarla de manera que me quede los derechos enfrentados. Así como la ven que la estoy colocando acá. Lo que voy a hacer es coser todo el largo de la blusa, pero pues me voy a fijar que me coincidan las uniones de costura. Para ello entonces coloco alfilercitos y fíjense, bueno, acá en el otro lado, en el otro centro de espalda, yo no había doblado el centímetro, lo doblo acá manualmente y simplemente con mi dedo lo aplano. Listo. Teniendo ya ahora sí esto bien hechecito, voy a cerrar la parte del arco. Les comparto acá un truquito de costura para que el forro no se devuelva. Entonces, vamos a revisar acá cuál sería nuestro forro y como sabemos, pues es donde direccionamos la unión de costura. Entonces, en este caso sería este. Le vamos a cortar acá unos 3 milímetros, ¿sí? No hay necesidad de medir. Simplemente cortamos ahí un pedacito por todo el largo, desde un centro de espalda hasta el otro. Sin embargo, acá les explico cuántos serían 3 milímetros. Cada centímetro tiene 10 rayitas, entonces contamos 1, 2, 3 rayitas y eso sería lo que vamos a eliminar, ¿sí? Y simplemente cortan ahí calculando que hayan esos 3 milímetros. Ustedes lo cortan con una tijerita de las otras, yo para el ejemplo lo hice con estas. Para poder cerrar la espalda de la manera que lo vamos a hacer hoy y colocar la cremallera como lo vamos a hacer hoy, es importante que ustedes tengan en cuenta el tamaño de su cremallera. Yo lo voy a hacer así porque tengo una cremallera que tiene la medida exacta de lo que es mi espalda en el centro, ¿listo? Entonces, ¿qué es importante acá? Que digamos, bueno, acá les voy a mostrar cómo quedaría ella puesta. Entonces sé que debo doblar mi centímetro de costura hacia adentro y voy a introducir acá la cremallera en la parte superior, doblándole lo que le sobra hacia atrás y la acomodo muy bien ahí. Fíjense que cuando yo acomodo la tela sobre la cremallera, en la parte final me sobra exactamente el centímetro que yo necesito de costura para poder forrar en la parte de abajo o para poder cerrar como tal la blusa. En caso de no tener una cremallera con las medidas exactas y tuviéramos, por ejemplo, esta que está más larga, lo que haríamos sería cortar la cremallera de la medida exactamente así, la mediríamos y digamos la cortaría por acá dejando como el excedente de 1 centímetro del borde de la blusa hacia arriba y lo que haría sería retirar los dientes que están desde el borde de la blusa hacia arriba. Para hacer un tope ahí al final puedo comprar uno de estos mismos y ponerlo ahí para que el carro no se salga o simplemente con aguja e hilo hacer un topecito ahí para que cuando la cremallera cierre pues no se vaya a salir. Dicho todo esto, entonces ahora sí vamos a cerrar el largo de la blusa y fíjense que yo acá tengo dobladito mi centímetro hacia atrás y voy a coser todo el largo de la blusa a 1 centímetro. Hago retroceso ahí para finalizar y simplemente voy a ir cosiendo todo mi largo de la blusa, teniendo en cuenta que coincidan perfectamente las uniones. Para ello pues también coloqué alfileres, que la costura me quede siempre a 1 centímetro y cuando vayan llegando a la parte del centro delantero, como ustedes se pudieron dar cuenta, la blusa tiene forma y es más larguita en todo el centro, entonces la idea es que acá bajemos la aguja, levantemos el prensatelas, giremos un poquito la tela como para marcar ahí ese ángulo y continuemos la costura. ¿Listo? Es importante hacerlo porque si no, pues la forma, digamos, en punta de nuestra blusa no se va a notar mucho. Y un dato acá importante, no porque hayamos retirado 3 milímetros del forro, quiere decir que lo vamos a colocar 3 milímetros atrás. No, los retiramos, pero aún así cuando alineamos las telas nos fijamos que nos queden perfectamente, pues que coincidan en los orillos las dos telas, ¿no? El hecho de cortar ese forro es netamente para que no quede más grande
aunque se cortaron igual, pero que cuando ya esté cosida la blusa no se devuelva hacia abajo. Listo, entonces acá ya terminamos de coser y podemos voltear la blusa. Abajo en esa costura que acabamos de hacer también podemos hacer tumbe de costura. Cuando lo hacemos de la otra manera que pues yo ya les he enseñado, hemos hecho dos blusas así, si no estoy mal, forradas, que por acá les voy a dejar los enlaces y si no se los dejo por acá, búsquenlo siempre en la caja de descripción del video. Cuando lo hacemos de esa manera no se puede tumbar la costura, de esta manera sí lo podemos hacer, entonces es un punto a favor. Para que se note más esta puntica, entonces vamos a cortar acá, ya volteé la blusa al revés, hice un piquetico ahí en toda la punta, simplemente para que se marque de mejor manera. Bueno, acá en cámara rápida les voy a poner cómo hice el tumbe de costura, entonces direccioné la unión de costura hacia el forro y abriendo con mucho cuidado, obviamente tengo la blusa con el derecho hacia afuera, voy llevando mi costurita ahí lo más cerca posible a la unión, simplemente hasta donde me permita llegar, que es exactamente hasta un poquito antes del piquete del centro delantero. Listo, entonces debo hacer un lado primero y luego el otro lado para que me quede direccionada la unión de costura hacia el forro. Bueno, y aquí al igual que en nuestro video anterior y el anterior vamos a utilizar estos prensatelas, así que si aún no los han comprado, cómprenlos porque realmente son una muy buena herramienta, aunque bueno, el día de hoy vamos a utilizar solo uno. Bueno, entonces la idea es introducir una parte al lado que corresponda. Yo acá pues ya separé las dos piezas y lo que voy a hacer es doblar esta punta hacia atrás para hacerle una costurita aquí con la máquina y que esa pestañita no se me esté devolviendo y no me vaya a interferir al momento de coser. Acomodo la cremallera desde la parte de arriba, empiezo a introducirla y la acomodo muy bien, que tanto en la parte delantera como en la parte delantera, no, en este caso sería derecho y revés, el borde de la tela llegue al mismo punto en la cremallera, ¿sí? Ya teniendo esto acá organizadito, entonces coloco un alfiler y paso a coser. Fíjense que tengo puesto el prensatelas del lado derecho. ¿Listo? Entonces la aguja queda cerca a los dientes de la cremallera y no voy a hacer retroceso acá para iniciar porque les voy a enseñar otro truquito, porque a veces cuando hacemos retroceso se forma acá como un nudo feo, entonces la idea es que le demos acabado al final de otra forma que nos va a quedar más bonita. Acá simplemente es acomodar bien, muy bien nuestra cremallera, de manera que ella pues como está de la medida exacta, entonces simplemente lo que debemos cuidar es el borde de la tela alineado con los dientes de la cremallera. Vamos cosiendo y cuando digamos que vayamos como por la parte de la mitad, podemos subir el carro, ¿sí? Pasarlo hacia el otro orillo para que cuando lleguemos al final no nos impida o bueno, no se nos haga difícil coser, ¿sí? Acá simplemente terminamos de coser hasta el final y tampoco vamos a hacer retroceso al finalizar. Lo que sí vamos a tener en cuenta es que vamos a dejar los hilos largos para poder darle el acabado. Para el otro lado, entonces repetimos el mismo proceso con la cremallera y la introducimos. No voy a cambiar el prensatelas, lo único que voy a hacer es empezar por la parte de abajo para no tener que cambiarlo, porque acá pues no hay lío con eso, simplemente la idea es podernos acomodar. Listo, entonces yo coloqué acá varios alfilercitos y voy a empezar desde abajo y acá tampoco voy a hacer retroceso para iniciar. Fíjense que dejé los hilitos largos ahí al inicio. Siempre debo tener mucho cuidado de que el orillo de tela tanto en la parte de debajo de la cremallera como encima me quede a la misma distancia. Al final tampoco hago retroceso. Bueno, y ahora sí le vamos a dar acabado acá a esta parte, porque si hiciéramos un remate ahí se hubiera visto feo. Entonces tomo mi aguja de coser a mano, separo los dos hilos, tomo uno en cada mano y voy a hacer acá 2 o 3 nuditos. Listo, llevo esos nudos hasta el final y ahora con esas 2 hebras de hilo voy a enhebrar mi aguja, voy a pasar esos 2 hilos por el ojito de mi aguja y voy a hacer una puntada por el revés de la blusa, de manera que ese hilo quede dentro de la blusa un pedazo y simplemente corto el exceso. ¿Qué logro con esto? Que el hilo
al quedar dentro pues no se va a devolver y no se me va a desbaratar. Aparte pues también ya había hecho nudo. Cuéntenme si ya conocían esta manera de darle acabado a una costura y si les gustó como tal el tutorial, compártanlo, déjenme sus comentarios, síganme en Instagram, denle like, ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo, quédense ahí muy atentos para un próximo tutorial. Recuerden que esto se los hago con mucho cariño y nos vemos pronto. Chao, chao.